El gobierno catalogó de ofensivas e infundadas las críticas de la Asociación de ISAPRES sobre la ley corta que fue ingresada al Congreso esta semana, a puertas que se haga cumplir el fallo de la Corte Suprema que deja en un complejo escenario financiero a las aseguradoras. Vamos a profundizar en esta iniciativa, en el contexto de la discusión. Para eso estamos junto al diputado y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, diputado Tomás Lagomarsino. ¿Cómo está? Muy buenos días, diputado. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Primero, ir a lo que fue la declaración de la Asociación de ISAPRES. ¿Qué le parece que acusen un engaño este proyecto de ley por parte del Ejecutivo y principalmente porque apunta a las ISAPRES, o gran parte de las ISAPRES, a que se fuerce un monopolio estatal, más que cumplir con el fallo de la Corte Suprema por la tabla de factores? Bueno, yo no entiendo dónde está el engaño que han planteado en su declaración y en muy duros términos la Asociación de ISAPRES, producto de que el fallo de la Corte Suprema debe cumplirse. Y este plantea dos grandes cosas. Una, que al aplicarse la tabla de factores de riesgo de abril del año 2020, se bajan automáticamente cerca de 700.000 planes en una cantidad importante de recursos, es decir, una aplicación hacia adelante. Pero también esa aplicación hacia atrás genera una deuda, un pasivo, que por cada mes que no se implementa el fallo de la Corte Suprema va creciendo bastante y que ya superaría los 1.400 millones de dólares. El marco para poder trabajar en democracia es respetar las instituciones. Y la Corte Suprema ha hecho un fallo que plantea estas dos cuestiones. Y no se podía en el proyecto de ley borrar por secretaría la deuda de la ISAPRES por no aplicar adecuadamente una tabla de factores de riesgo única que fue claramente estipulada en abril del año 2020. Considerando esto, yo creo que el proyecto de ley da las flexibilidades suficientes para que las ISAPRES se puedan adaptar. De hecho, ellas mismas tienen un plazo de 6 meses desde, por cierto, dictado lo instructivo, para informar a la Superintendencia de Salud cuánto es su deuda respectiva y plantear una forma de pagar dicha deuda dependiendo de su contexto, de su situación financiera. Diputado, porque déjeme, en un momento déjeme detenerme ahí, que creo que ese punto es bien importante dentro de la iniciativa y cuando usted dice que hay flexibilidad, yo no lo entendería desde ese lado. Podría haber sido, le hago la pregunta a usted que sabe más que yo, podría haber sido que la superintendencia tuviera que establecer los planes de pagos y periodos de la deuda para las ISAPRES, más que esta modalidad en que las ISAPRES son las que finalmente en 2 oportunidades, si no la superintendencia, si rechaza las 2 primeras, define ahí, ¿pueden establecer esta modalidad? Bueno, aquí hay que compatibilizar dos grandes cosas: el cumplimiento del fallo y la devolución de los montos cobrados en exceso con la no quiebra de la ISAPRES. Y aquí el equilibrio es muy difícil de alcanzar. Y de hecho, en general, hasta antes de este proyecto de ley, la ISAPRES le tiraban la pelota al gobierno en el sentido de que ellos definían el plan. Pero ninguno tampoco le hacía sentido a ellos, porque se planteaban 36 meses, se decía que era muy poco, se hablaban de algunas otras modalidades, tampoco hacía sentido. Entonces, como cada situación financiera de la ISAPRES es distinta, es la misma ISAPRES la que tiene que plantear el cómo y en cuánto tiempo tiene que devolverlo para hacer compatible, no entrar en una situación de insolvencia o de quiebra. ¿Y usted cree que eso le da flexibilidad a la ISAPRES en esta crisis, digamos, y en el fallo de la Corte Suprema, más que la superintendencia hubiera definido por ISAPRES cuál es el modo de pago? Ahí hay flexibilidad, a su juicio. Claro, o sea, había dos cosas en las cuales se podía haber dado flexibilidad: el monto de la deuda, lo cual era inaceptable, creo yo, a todas luces, y el tiempo y forma. Y creo que se ha flexibilizado en lo que es correcto o que es ponderado, que es justamente en cuánto y cómo pueden devolverlo. En vez de tener una única medida o alguna única forma y tiempo para toda la ISAPRES, se le ha dicho: mire, estudie usted, ISAPRES, cómo es la forma con esta deuda, que es real, que está decretada, fallada por la Corte Suprema, cómo puede usted
devolver esto en un tiempo razonable, con modalidades razonables. Obviamente la superintendencia va a revisar dichos planes de devolución y finalmente eso se aprueba también habiendo sido revisado por un consejo asesor y se empieza a devolver. Creo que el proyecto de ley tiene la suficiente flexibilidad para ponderar adecuadamente los distintos puntos de vista que se han planteado en los últimos meses. Diputado Lago Marcino, déjeme ir a otro punto también de esto. Usted dice, y la superintendencia tendrá que pedir la información de los planes que se ven afectos, digamos, a este fallo de la Corte Suprema sobre la tabla de factores, que se cifra en alrededor de 720.000 contratos. Ahora, ¿la superintendencia de salud no podía hacer ese trabajo antes? ¿Es porque no tenía la facultad legal para pedir la información a la ISAPRE? Uno pensaría que ya en todo este año de discusión con respecto a este tema en particular de la tabla de factores, esa información ya debería estar en manos de la superintendencia. ¿Es porque no tenía facultad o porque de alguna manera esto se fue dilatando? Bueno, yo diría que principalmente es porque la cantidad de contratos a analizar es bastante importante. Porque recordemos que el Tribunal Constitucional derogó una serie de artículos en la ley de ISAPRE Así es. que contenían tablas de factores de riesgo más bien estandarizadas Ujú. o las definía, pero a la vez cada contrato tiene una tabla de factores de riesgo. Claro, y Y cuando había miles de contratos también, pues, y esto se fue unificando en algún minuto tras los fallos correspondientes. O sea, cuando se trató de unificar y a pesar de ser de ser un signo político distinto, el gobierno del expresidente Piñera, cuando estaba el exministro Mañalich, dio una gran señal, que es buscar que no hubieran diferencia en los planes entre hombres y mujeres. Y por ello se dictó y empezó a funcionar a partir de abril de 2020 la tabla de factores de riesgo única, que Sí. todas las ISAPRES debieron haberla aplicado. Es decir, entenderse por no aplicables las tablas independientes de que estuvieran contenidas en los contratos de las personas y aplicar esta otra. Ahora, eso no se realizó y por eso tenemos más de 720.000 contratos que continuaron aplicándosele una tabla contenida en el mismo contrato y una tabla que dictó la Superintendencia de Salud. Y fruto de esa diferencia de recursos, cuando obviamente el plan hubiese bajado, eh, esto generó una deuda que hay que calcular y hay que ir estimando contrato por contrato. Y ese trabajo yo diría que es bastante exhaustivo, tiene que ser bastante riguroso. Y por cierto que entre la ausencia de facultades y por eso mismo el proyecto de ley corta, que de corta tiene bastante poco, eso es lo primero que hay que decir, Ujú. también amplía las facultades de la Superintendencia de Salud. O sea, la superintendencia no tenía la facultad de pedir esa información y poder definir qué contratos se veían afectos por cada ISAPRE y cuánto era el monto. Esa es más bien la pregunta. Bueno, efectivamente hace algunas semanas tuvimos una aproximación del monto de deuda de la ISAPRE que se hizo público en torno a los 1.400 millones de dólares. La superintendencia tiene acceso a en buena parte de la información de los contratos de los afiliados, pero obviamente este es un trabajo mucho más exhaustivo y que la superintendencia también no cuenta con todo el personal para analizar este volumen de información que no deja de ser poca y que por cierto requiere un trabajo mucho más exhaustivo. Yo le preguntaba, estamos conversando con el diputado Tomás Lago Marcino, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja. Le preguntaba por las declaraciones de la Asociación de ISAPRES, bastante dura y potente en términos del proyecto y la medida que aplica el gobierno. Salió declaraciones también del ministro Elizalde, que apunta que aquí el problema no lo generó el gobierno finalmente, se está haciendo a cargo de un problema que se generó en las ISAPRES luego del fallo de la Corte Suprema, que obliga a esto, se está buscando cumplir con un fallo, con una situación legal. Ahora, le hago la pregunta, a su juicio, ¿por qué en el proyecto de ley corta de ISAPRES, dentro de lo que hemos estado comentando y usted nos ha explicado muy bien, aparece el reforzamiento de FONASA, el FONASA Plus, la opción de seguros complementarios? Eso de alguna manera uno desde afuera diría, claro, va a otro tema con respecto a la tabla de factores y podría justificar lo que dice la Asociación de ISAPRES, que de alguna manera por secretaría se quiere llegar a un sistema único de salud y fuerza un monopolio estatal. Es un tema distinto a lo que finalmente ha dicho el gobierno. Este proyecto de ley lo que busca es que se cumpla la definición que hizo la Corte Suprema sobre este tema y que las ISAPRES tengan que pagar la deuda que deben.
Bueno, primero que todo, se hablaba siempre de una ley corta de ISAPRE y como tú bien planteas, este proyecto de ley trae otros puntos que son las nuevas facultades para la Superintendencia de Salud, que hasta sería en cierta medida razonable en el contexto del proyecto de ley corta, pero el fortalecimiento de FONASA, por cierto, que pareciera harina de otra costal. Sin embargo, el Ministerio de Salud decidió ingresar todo en conjunto, a pesar de que algunos parlamentarios, entre los que me incluyo, planteamos de que se debían ver en proyectos de ley diferentes. Diferente. Ahora, no creo que aquello lleve a la conclusión que ha planteado la Asociación de ISAPRE, que es que se esté tratando de hacer un monopolio estatal por secretaría. Es que por lo menos Creo yo le da el punto, digamos. O sea, un tema que podría ir en un proyecto y aparte, obviamente, el fortalecimiento de FONASA que es necesario está dentro de un sistema de salud mixto como funciona actualmente, pero dentro de un proyecto donde se quiere abordar la sobrevivencia del sistema privado, como que no cuadra. Y le da un poco de razón, creo, a esa postura que está teniendo la Asociación de ISAPRE en ese sentido. Yo creo que si uno hace un análisis simple, por cierto que puede llegar a dicha conclusión, pero si uno hace un análisis más complejo en función de que FONASA se está buscando fortalecerlo en el sentido de hacerlo más competitivo con el sistema privado, eso es cierto, pero no se está buscando un monopolio, se está buscando hacerlo más competitivo y atractivo para que las personas puedan voluntariamente y dentro de su libertad misma decidir ser eventualmente FONASA al contar con un seguro complementario adosado. Ujú. Pero como digo, sí, creo yo que no era lo más idóneo. Usted eh, lo hubiera llevado aparte este punto, en un proyecto distinto. yo lo hubiera llevado en dos proyectos diferentes, obviamente yo lo digo a mutuo propio, no Eso se soy podría soy- solicitar en la discusión legislativa, ¿no? ¿Hay una opción de eso? Le pregunto, en términos de lo que se ha visto en otros casos, en algunas reformas, por ejemplo. podría ser solicitado, yo creo que va a estar Mm. importantemente ligado a la prórroga que dé o no la Corte Suprema. Si la Corte Suprema da una prórroga de un tiempo considerable, yo creo que se podría continuar discutiendo el proyecto de ley como un todo. Pero si el periodo es más bien corto, creo yo que lo idóneo sería que se separara el proyecto. Ujú. A su juicio, diputado Lago Marcino, ¿cómo se viene esta discusión legislativa? Es un tema bien profundo. Desde la CISAPRE se ha hablado de cautelar lo que es la situación de las personas que están esperando tratamiento, de los afiliados. Hay también declaraciones del pasado que de alguna manera contrastan con eso, pero de todas maneras eso es cierto. Aquí están los afiliados, aquellos quienes necesitan tratamiento desde el seguro privado. Además, los prestadores, que efectivamente hay una deuda que se ha ido acumulando, no solamente por la tabla de factura, que hay un problema sistémico que se arrastra desde hace varios años y que nadie ha podido, con las complejidades que tiene, por supuesto, hay que ser realista en eso, nadie ha podido entregar una solución definitiva. Aquí se está cumpliendo un fallo. Finalmente, la Corte Suprema es la que, sin ser un órgano técnico de salud, definir y determinar que efectivamente hay que poner un párele a esto, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Yo diría que obviamente ustedes dan el punto de que en más de una década no se haya resuelto un tema que debió haberse abordado en su momento por el sistema político en su conjunto, es decir, por los congresos Ujú. anteriores a esto y por los gobiernos anteriores. Pero no vale la pena llorar sobre la leche derramada, más bien lo que hay que hacer es hacerse cargo del problema que estamos frente a nosotros el día de hoy. Yo quiero compartir el punto con respecto al drama humano que sería eventualmente la Sí. insolvencia o la quiebra de una ISAPRE, porque ponerse en los zapatos de las personas que, por ejemplo, están en medio de un tratamiento de un cáncer, en quimioterapia, radioterapia, o de una mujer embarazada que tiene programado su parto en los próximos meses, una persona que tiene próxima a una cirugía, que su ISAPRE entre en insolvencia o quiebre, es una situación dramática desde la perspectiva humana. Y aquello, por cierto, yo creo que el proyecto busca cautelarlo, ponderando adecuadamente esos dos objetivos: cumplir el fallo de la Corte Suprema y, por otro lado, evitar que las ISAPRE entren en insolvencia o quiebren.
tratar de ponderarlo. Ahora, obviamente aquello no es fácil, yo en un momento dije casi imposible, pero creo que el proyecto de ley recoge ese equilibrio que estamos buscando. Y si a alguien no le gusta, sea la Asociación de ISAPRES o algunos parlamentarios opositores, que propongan una forma de hacer compatibles ambas cosas, porque yo creo que todos estamos bastante abiertos a recibir proposiciones de cómo cautelar esos dos bienes, cumplir el fallo de la Corte Suprema y que se devuelvan los montos, o y por tanto que no quiebren las ISAPRES, porque es fácil criticar en algo tan complejo como lo que se está buscando, casi imposible digo yo, y no proponer ninguna alternativa, sino encontrar todo malo. Diputado Tomás Lago Marcino, nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo y conversar con nosotros hasta ahora en la mañana informativa de Canal 24 Horas. Que le vaya muy bien, diputado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego, buen fin de semana.